Atención. El capítulo que estás a punto de ver o escuchar puede contener situaciones sensibles que pueden ser no apto para todos. Se recomienda discreción. Mm, Él me enseñaba revistas pornográficas. Él siempre cargaba una pistola. Entonces él me decía que si yo decía algo o si yo no accedía a lo que él quería, iba a matar a mi tío, a mi mamá y a mis hermanos. Me dijo que mi mamá y me iba a hacer en pedacitos. Tenía una caja de esas de... Pues empecé a escuchar gritos, ¿no? De mi hijo. Y yo me levantaba para ir y él me detenía. Y me decía, espérame, yo voy. Él lo golpeó, se resbaló y se pegó en la cabeza. Entonces empezó a perder la vista. Tu hijo. Tuvo desprendimiento de retina. Le desgració la vida a mi hijo. Hola, ¿qué tal, amigos de Anónimo? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo capítulo, a esta nueva historia, a esta nueva confesión. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Porque salió a raíz de uno de los capítulos que hicimos, ustedes recordarán, uno de los capítulos más vistos de nuestro buen amigo que desgraciadamente fue infectado de VIH y nos contó toda la historia de abuso que él tuvo. Quiero decirles y quiero comentarles, de todos modos ya lo pusimos en una publicación dentro del apartado de comunidad aquí en el canal de YouTube. Que ya se le dio el dinero para que pueda realizar, bueno, ya se realizó el pago, mejor dicho, se realizó directamente y también sabemos a través de él que muchas personas lo han estado apoyando para que él pueda continuar con sus estudios sin necesidad pues de todo lo que había sucedido antes. Quiero agradecerles por todo el apoyo de lo que ha pasado en este canal. Ha sido un canal que, si bien tiene historias fuertes, también se ha demostrado que somos una comunidad bastante unida. Y pues bueno, sin más preámbulos, sin más contexto de todo, quiero agradecerte el día de hoy por atreverte. Sé que no es nada fácil para ti, lo puedo sentir. Tú me dijiste que estabas nerviosa también y quiero decirte que no te preocupes. Si en algún momento, como lo he dicho en todos los capítulos, sientes que excedo en mis preguntas o puedo ser ofensivo o lo que sea, me puedes decir, podemos detenernos, no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eres de aquí, de la Ciudad de México, ¿no? Así es. Ok. Brevemente, para darnos un poquito de contexto, ¿quieres platicarnos de qué vamos a hablar el día de hoy? Del abuso sexual con mi padrastro. Ok. ¿Podría preguntarte cuántos años tienes actualmente? 51. ¿Y esto hace cuántos años sucedió? Yo tenía 9 años. Cuando esto pasó, durante un año, yo iba a pasar, estaba en quinto De de primaria. primaria. Entonces, cuando pasa esto, yo exactamente iba a pasar a sexto. Acababa de entrar a sexto, eran las clases de inicio de ciclo. Ajá. Iba a pasar a sexto. Entonces, nada más estuve como una semana ahí. El abuso sucedía cada sábado. ¿Específicamente cada sábado? Sí, porque, bueno, cuando él llegaba, porque él No vivía con ustedes. no vivía con mi mamá. Yo me hacía cargo de mis hermanos, mi mamá trabajaba. En ese tiempo eran 2 hermanos. Y este señor llegaba cada 8 o cada 15 días y se quedaba durante una semana o 2 semanas, pero era estar tomando todo el día y noche, día y ¿Solo noche. él o él y tu mamá? No, él, solo él. Solo él. Ella se iba a trabajar. Pregunta, ¿por qué él llegaba cada cierto tiempo? ¿Por qué no vivía con ustedes? Porque él tenía a su esposa y a sus hijos. Estaba casado en ese momento. Y mi mamá pues era como la amante, ¿no? Entonces, pues él llegaba
cada 8, cada 15 días, pero cuando llegaba se quedaba una semana o 2 semanas y era estar tomando todo el tiempo, día y noche, y empezaron estos abusos. Él, perdóneme, es la primera vez que voy a hablar de esto porque jamás en la vida lo he hablado. ¿Cómo sucedieron los hechos? Mm, Él me enseñaba revistas pornográficas. Bueno, hoy en día entiendo que eran revistas pornográficas, porque en ese momento pues yo no sabía, ¿no? Pero cuando él me enseñaba y yo veía cosas así desnudas, yo cerraba los ojos, entonces no las veía. Él me hacía oral, me tocaba, me decía muchas cosas, me decía que lo hiciéramos. Hoy lo entiendo, en ese momento no lo entendía. Que porque así yo no quedaría embarazada, que porque no sé qué, y él siempre cargaba una pistola. Entonces él me decía que si yo decía algo o si yo no accedía a lo que él quería, iba a matar a mi tío, a mi mamá y a mis hermanos. Entonces, pues, yo pienso que en ese momento me paralizó el miedo. No lo entendía, ¿no? Claro. Ahorita trato de no interrumpir mucho porque, como tú dices, es la primera vez que lo cuentas. No tendrías inconveniente si regresamos un poquito y vamos viendo qué pasó en cada momento, cómo sucedió esto. Tú estabas en quinto de primaria. Quisiera preguntarte, hoy tienes 51 años, tenías 9 cuando sucedió. ¿Realmente si hubo un cambio entre lo que tú eras antes de los 9 años y después de los 9 años? Sí, sí hubo un cambio, pero yo me bloqueé. ¿A qué te refieres? Ahí en la cuadra, pues tenía amigos, ¿no? De hecho, me juntaba mucho con los de enfrente porque eran 4 y ya a mí me gustaba mucho jugar con ellos. Entonces, yo recuerdo que era una niña, pues, en lo que cabe muy feliz. De hecho, o sea, yo viví en una familia disfuncional, pero en lo que cabe era feliz porque mi abuelita hacía que yo fuera feliz. Ok. Entonces, yo salía mucho a jugar con ellos y jugábamos pues los juegos de ese tiempo, ¿no? Ujú. Béisbol, escondidillas, Claro. cosas así. Entonces, yo salía a jugar. Cuando esto pasa, yo ya no quería salir a jugar. Cuando este señor, terminaba, este, yo me acuerdo que terminaba en mí toda así batida, o sea, perdóneme por lo que voy a decir, pero yo me salía y me lavaba y me ponía a llorar y mucho tiempo estuve así. Entonces, yo ya no quería salir a jugar con mis amigos. Te llegaban a buscar y todo. Sí, y ya no quería ¿Tú qué salir. les decías? ¿Tú les decías no me dieron permiso, no tengo ganas o más tarde salgo? ¿Cómo era tu actitud? Yo les decía, al rato voy, ahorita los alcanzo. Y ya no salía. Me volví retraída, solitaria. Nunca tuve problemas en la escuela con los compañeros ni nada, pero cuando, cuando se enteraron de lo que estaba pasando, se enteraron cuando yo tenía 10 años. ¿Quién se enteró? Perdón. Mi abuelita y mis tíos, porque yo gritaba mucho. O sea, siempre que él abusaba, yo gritaba, Ujú. pero él siempre lo hacía con pistola. Y yo gritaba, yo gritaba mucho, 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 lo rasguñaba, lo mordía, me O sea, defendía sí como te defendías a yo como me podías. defendía como yo podía. Perdóname que te lo pregunte, pero para entender un poquito más. ¿Era una casa donde vivían muchos? ¿O eran vecinos todos? ¿O qué? ¿Cómo estaba La la cosa? casa de al lado, Ujú. la señora rentaba un cuarto, solo un cuarto.
y ahí vivíamos. Ahí, bueno, vivía mi mamá, mis hermanos, yo y el señor. Cuando llegaba él. Entonces era un cuarto muy pequeño. Cuando él abusaba de mí, él sacaba a mis hermanos al carro y los encerraba en el carro. ¿Les decía algo o simplemente los llevaba y los encerraba? Ajá, yo creo que simplemente los llevaba y los encerraba, y ahí los dejaba. No sé por qué nadie se daba cuenta, ¿no? Sucedían los abusos. Yo gritaba. La señora, pues ella vivía con su esposo y sus hijos, pero siempre estaba sola ella. Entonces se iba, los sábados hay tianguis por ahí. Ella se iba al tianguis. Yo creo que él ya sabía, ¿no? A qué hora y cómo. Y a mi mamá la mandaba, creo que mi mamá no trabajaba, pero yo recuerdo que siempre la mandaba al empeño, pero al del Zócalo, ¿A qué la mandaba al empeño? a empeñar alhajas, porque él siempre traía alhajas. De que cuando agarraba a alguien se las quitaba y... Supongo que sí. Entonces, se la llevaba, la mandaba, como se tardaba mucho, pues él aprovechaba para hacer todo eso. Entonces, un día yo estaba gritando y la señora llegó. No sé si llegó, no fue, o sea, no lo sé. Pero ella fue a avisarle a mi abuelita. ¿Qué le dijo, sabes? No. Ok. ¿Y tu Entonces, abuelita vivía muy lejos de ahí? no, a la otra A casa. la otra casa, ok. Entonces, ella era amiga de mi abuelita. Entonces le habló y llegaron y tocó la puerta a mi abuelita. Y pues le dijo que le abriera, ¿no? O sea, tocando así muy fuerte. Tú seguías gritando. Este, sí seguía gritando y ella escuchó. Entonces, cuando yo los escucho, lo único que hice fue pararme y querer ir a abrir. Entonces él se puso ahí y no quiso abrir. Tardó en abrir. ¿Te Finalmente dijo abre. algo antes de abrir? Si dices algo, esto te volvió a No. amenazar, ya estaba nervioso. Ujú. Finalmente abre y me saca a mi abuelita. Y se le fue mi abuelita encima a él. Entonces me sacaron y me llevaron a la casa de mi abuelita. Pero yo no llevaba ropa interior. Yo recuerdo que llevaba una faldita y yo no llevaba ropa interior. Entonces, cuando yo entro a casa de mi abuelita, están todos en círculo. Están mis tíos, mis tías, este, mi abuelita. ¿Tu abuela los manda a llamar o ahí estaban todos? Supongo que estaban ahí, pero mi abuelita les dijo lo que estaba pasando. Entonces, pues me ponen en medio. Yo sin ropa interior, para mí fue Dios, sí, sí, sí. algo, Es un trauma muy fuerte. El hecho de sentirte en medio, todas las miradas, me imagino. No lo sé. así fue, así fue. Entonces, pues como yo estaba chica, pues así volteaba a verlos hacia arriba, ¿no? Y hablando, cada uno decía su versión, cada uno decía algo, opinaba. A la vuelta de ahí de la cuadra había un médico y me llevaron con ese médico. Puedo saber qué es lo que decían tus tíos en ese momento, qué es lo que Que no me podían tener ahí. no te podían tener porque querían ayudarte o simplemente porque no querían que estuvieras ahí con ellos. Nunca lo entendí, pero a partir de ahí me etiquetaron. Me etiquetaron y pues a partir de ahí crecí con una etiqueta en la que yo era la loca, en la que yo era la puta, en la que yo era todo a mi corta edad. Deciden mandarme con mi tío, el hermano de mi mamá. Deciden mandarme a su casa. Él tiene 2 hijos. Bueno, en ese momento él tenía 2 hijos.
Uno de ellos, una de ellas era casi de la edad mía, más chica. Y ellos me trataron muy mal. Mi tío, mis primos, y la única que me trató muy bien fue mi tía. O sea, siento que no era ni de mi familia, ¿no? Ella me Pasa, apapachó, pasa. me acuerdo que me compré el uniforme porque me metieron a una escuela por allá para terminar el sexto. Ujú. Entonces, me llevó a comprarme, mi jumper, me peinaba, cosa que pues en mi familia no lo hacían, ¿no? Sí. Yo vivía así como austerita. Entonces, ella me apapachaba mucho, mis primos me trataron con la punta del pie, ¿Eran mayores o menores? menores, pero no mucho. Yo creo que mi prima me llevaba, bueno, yo la llevaba como por 2 años y el otro pues igual, entre hermanos se llevaban por 2 años. Entonces, decían que yo era una porque me comía la comida de ellos. Cuando no veía a mi tía, pues me trataban muy mal. Y pues así, de ahí empezó todo mi peregrinar. Claro. Permíteme que te lo pregunte. Ese sábado que sucede esto y cuando estás con tus tíos, tu mamá no estaba, pero evidentemente regresó. ¿Quién le dijo a tu mamá? ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué pasó en ese momento? Cuando llega mi madre, yo la veo, mi mamá Chabela, mi abuelita, yo le digo mamá Chabela, ella fue la que le dijo. Yo la alcanzo, corro hacia ella y me paró en seco y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué no te esperaste a decirme a mí? ¿Por qué les dijiste a ellos? ¿No ves? Ahora él ya se fue. Tú me vas a dar lo que él me dio. Y esas palabras, pues, siempre las voy a llevar así, así tal cual, grabadas en mi mente. Y pues a partir de ahí, pues mi madre creyó que yo era una rival, ¿no? Wow. Y es que pasa mucho, créeme que todos los testimonios que he escuchado es impresionante como, no sé, una madre o una mujer, este, puede llegar a sentir eso de una hija. Porque recuerdo, creo que el primer capítulo específicamente, eh, cuando la chica le dice a su mamá, ¿sabes qué? Él me hace esto, la mamá lo que hace es agarrar un vaso de cristal y estrellárselo en los pies. ¿Qué fue lo que sucedió con él? Él se fue, pero obviamente pues se siguieron hablando, se siguieron viendo. Entonces él le rentó un cuarto en Iztapalapa, se fueron a vivir a Iztapalapa con a casa de un amigo de él que también trabajaba ahí en telecomunicaciones y transportes. Pero yo, pues mis hermanos me podían porque pues yo los cuidaba. El separarme de mis hermanos pues me dolía. ¿Quién los iba a cuidar? Mi madre, pues también, pues el cariño de mi madre, pero pues ella no me quería, ¿no? Yo sí la quería, pero ella no. Y decido irme con ella. Pero mi abuelita, pues la verdad me rogaba mucho, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y yo pues nunca la escuché y me fui con mi mamá. Entonces Ahí está Palapa. y siguieron los abusos. ¿A qué edad fue eso? Porque esto fue a los 9, pero no sé si el tiempo que viviste con tu tía. Terminé mi primaria ahí con mi tía. Ajá. Cuando termino mi primaria me voy con mi mamá. Eran como a los 11. Salí a los 11 años de la primaria. Ok, sí, sí, sí. Me voy con mi mamá y siguen otra vez los... ¿Cómo fue ese reencuentro con este agresor? ¿Lo viste? ¿Te dijo algo? ¿Te saludó como si nada?
No, 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 no nos hablábamos. Yo no lo veía a los ojos. Yo no lo veía. ¿No te dirigía la palabra a él? No, no, no. ¿Tu mamá te dijo algo antes de llegar a la casa de no le vayas a hacer esto? No, 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 no pasó nada de eso. Simplemente ella decía que era un pleito con mi abuelita porque decía que mi abuelita me había robado de ella, ¿no? Ujú. Entonces, pues el irme con ella, pues a ella le beneficiaba porque yo cuidaba a mis hermanos. Y me aceptó por eso. Entonces este señor siguió con las agresiones, pero ya, o sea, ya no lo permitía yo. Yo, en ese momento, fue más difícil porque yo me di cuenta que yo lo mordía y lo rasguñaba y tenía heridas, ¿no? De esas agresiones, de que ya no me dejaba que me tocara, ¿no? Ya era mi coraje. Anteriormente, pues no era miedo, ahora era mi coraje. Y mi mamá se daba cuenta de esas agresiones que él tenía, Porque las veía después. Ok. pero aún así, o sea, ya no hacía nada, nunca hizo nada. Pues pasa el tiempo, yo me sigo haciendo cargo de mis hermanos, les hacía de comer, o sea, haga de cuenta que yo era su mamá. Este señor, yo me acuerdo que pasaba una semana y yo me hincaba en la cama y decía, Diosito, por favor que no venga, por favor que no venga. Y me ponía, yo no sabía ni rezar ni nada, pero yo decía, Diosito, por favor que no venga, que no venga. Y así, ¿no? Y hay veces que no iba y yo decía, ay, pero hay veces que sí iba y era espantoso porque el señor siempre andaba desnudo, o sea, en trusa nada más. En las noches, ellos solo había una cama, ellos se dormían en la cama y nosotros en el piso, mis hermanos y yo. Pues el escuchar, él lo hacía a propósito, ¿no? El escuchar que tuvieran relaciones sexuales. ¿Estaban ahí a metros? O sea, la cama aquí y nosotros al ladito, o sea, no a metros, sino es que era un cuarto así como Sí, aquí. claro. Estaba la cama y nosotros abajito de la cama. Era un cuarto donde tenían la cama, la cocina, Todo. todo. ¿Y hablaba o simplemente se escuchaba? No hablaban y decían muchas cosas y todo. Esta es la primera vez que yo lo hablo, porque jamás lo he hablado. Y es algo que de alguna manera sí me dañó, ¿no? Claro, totalmente. El escuchar que tuvieran relaciones sexuales, lo que hablaban, lo que hacían, mi mamá, o sea, era como su Dios. Después, él se paraba y yo siempre me buscaba con el pie. Y yo trataba, me hacía bolita y me ponía en medio de mis hermanos. Y aún así, él me buscaba. Aún así, él buscaba, tocarme, que yo me despertara, que yo escuchara lo que estaban haciendo. Y fueron momentos muy terribles, la verdad. ¿Cuántos años tenían tus hermanos cuando tú tenías 11 en ese tiempo? Pues estaban muy chiquitos. Cuando yo tenía 11, bueno, ya ahí en Iztapalapa, pues ya era 11, 14, como 14, 13 años, 12, 13. Yo a mi hermana, yo la llevo por 5 años. Entonces, pues estaban muy chiquitos mis Pero ellos hermanos. también escuchaban, entonces. Yo me imagino que sí. ¿Es un tema que nunca han hablado?
Hoy de grandes, la más chiquita me hizo unas preguntas y me dijo, ¿es normal que mi papá me tocara así y así y así? Dios mío. Es normal que... Y yo. Entonces, mi hermana, la que me sigue, ella la vemos muy mal, pero entonces, un día platicando, mi hermana, la más chica, y yo dijimos, a lo mejor a ella también le hizo lo mismo, pero ella no quiere hablar. Claro. Y pues hoy en día mi mamá se justifica diciendo que no fue la única que me lo hizo, porque así me lo dijo. Es que no eres la única la que te lo hizo, se lo hizo a mucha gente, a sus sobrinas, a otras personas. Y yo digo, la verdad, qué lamentable. ¿Cuándo? Pero, Perdón, sí, continúa, perdón. pero a raíz de ahí, pues mi vida cambió. Mi vida cambió porque pues yo pensé que no me había afectado. Yo era una persona muy positiva, muy fuerte, a pesar de todo lo que había pasado. mm, Ahí en Iztapalapa yo tenía muchos amigos y yo me salía a la calle porque él llegaba. Entonces mi mamá, pues yo era una vaga, era esto, era lo otro, o sea, era lo peor. Pero en realidad no. Tuve unos amigos muy buenos que me cuidaban y yo doy gracias a Dios porque pues nunca me metí al alcohol, nunca me metí a las drogas, este, pues no me volví psicópata o no quise hacer lo mismo, ¿no? A otras personas. De verdad, estoy muy agradecida con Dios porque me ha permitido llegar hasta acá. ¿Cómo, cómo fue esa última vez que tú lo viste a él? ¿O qué fue lo que sucedió? ¿Por qué él se va de la vida de tu mamá? Él se va de la vida de mi mamá, pero cuando ya estaban muy grandes. O sea, Yo, pues, ella continuó con él. Yo me embaracé a los 14 años. ¿te embarazaste de él? No, no, no. De un muchacho de ahí de Iztapalapa. Me embaracé porque yo quería otra vida. Quería tener una familia, tener un hogar, ¿no? Porque pues siempre anduve de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, pues, y en mi familia, antes de los 9 años, pues yo vivía en una familia muy disfuncional. Mi abuelito era alcohólico, todos vivían ahí en la casa, este, todos peleaban, o sea, vivía en un ambiente lleno de violencia. Ujú. Yo me acuerdo que mi abuelita tenía una litera y yo me iba y me subía a la litera, porque para mí era estar más cerca de Dios, aunque yo no conocía a Dios, porque mi familia no son como católicos o religiosos o algo así. Y yo decía, Diosito, ¿por qué no me llevas contigo? Yo quiero morirme, yo quiero irme. Nunca intenté nada en contra de mi propia vida, ¿no? Pero yo siempre le pedí a Dios que me llevara. Siempre le pedí a Dios que me quitara la vida. Yo no quería vivir. Entonces, pues, me embarazo a los 14, tengo a mi niño a los 15. Pues una niña cuidando a un niño. Eh, Esta persona, pues, me llevó a vivir a su casa. Ah, bueno, mi mamá más bien me obligó a irme para allá. Yo no quería irme. Y un día, este, sus hermanas dijeron, es que tú eres una prostituta, no sé qué.
Las hermanas de la de persona la que... persona del papá de mi hijo. Entonces, pues yo ya estaba fastidiada de todo eso. Entonces, yo voy con mi mamá y le digo, ¿me puedo quedar aquí? Y me dijo, no, no te puedes quedar aquí porque Roberto se llamaba el señor. Y dice, no, porque él no quiere que estés aquí. Te llevo con mi mamá. Y me lleva a casa de mi mamá, de mi abuelita, con Ok. el niño. Una pregunta y ahorita volvemos a esa parte. ¿A qué edad termina el abuso de parte de Roberto hacia ti? Cuando me embaracé. A los 14. Entonces el hecho de que tú vuelvas y no recibirte es porque dijo, ya está embarazada, ya no la quiero. Tal vez él quería esa inocencia, no lo sé. De hecho, cuando se enteró que yo estaba embarazada, él me pegó. Y me tiró de la cama. Yo estaba viendo, en ese tiempo estaba la de quinceañera, ¿no? Y yo estaba viendo esa telenovela y él me pegó porque él se enteró que estaba embarazada. Mi mamá le dijo. Me tiró de la cama, me pateó, me pegó y me dijo, ¿cómo es posible que de otra persona sí te hayas embarazado y cómo de mí no? ¿No? Y yo se lo dije a mi mamá, pero pues mi mamá, pues eran palabras que nunca me iba a ¿Era creer. porque no te creía o porque no le gustaba escuchar eso? Pues es que ella lo quería mucho a él. Fue como su Dios. Entonces, pues yo pienso hoy en día que a mí me veía como una rival, ¿no? Y pues a partir de ahí, pues ya me voy con mi mamá Chabela. Mi mamá Chabela me ayuda a criar a mi hijo. Me puse a trabajar porque pues estaba yo chiquita, no tenía estudios, no nada. Me metí de empacadora. Mi mamá me lo cuidaba. Pero aún así, o sea, me hacían responsable. Nadie me ayudaba así al 100, o sea, o me guiaban, no, o sea, yo viví como, yo digo ahora, como una hojita que se lleva el viento así. Ok. Eh, Cuando tú te vas de la casa de este novio, nunca se casaron. No, no, no. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿O por qué él te deja ir? ¿Por qué él no te sigue? ¿Por qué no se van los dos? Porque él, de hecho, cuando yo me fui a vivir a su casa, pues fue porque mi mamá me obligó a irme, no Él no porque quería. él quería, ¿no? No, ¿Cuántos años tenía él? él era mucho más grande, creo que tenía como 22. Híjole. Entonces él pues era hijo de papi, mami, él, yo estaba embarazada, estaba ahí y él se iba con sus amigos, se salía, le decían Junior, ¿no? Su familia. Tenían dinero. Y yo me quedaba ahí, siempre estaba sola, siempre, siempre, siempre. Y pues para mí fue algo fuerte esa experiencia de haber vivido ahí. Porque estaba en un lugar donde pues no conocía a nadie, qué hacía, o sea, no, no, no. Entonces, pues la gota que derramó el vaso fue esa, que sus hermanas siempre me estuvieran ofendiendo y que dijeran que yo era tuta y que mi hijo no era hijo de él. Y hoy en día pues está a su cara, ¿no? O sea, hasta mi mamá me preguntó, este, que si era virgen cuando él... No, no, Entonces esas cosas pues sí, 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 sí me dolieron mucho. ya. Cuando tú te alivias y ya tienes a tu hijo,
es cuando ya estás fuera de esa casa. No, ahí me alivié. Ay, Pero fíjate, fue algo muy feo porque cuando yo me alivié, yo empecé con los dolores a las 7 de la mañana, pues era mi primer hijo, yo no sabía, ¿no? Y yo le dije, estábamos acostados y yo le dije, me duele, me duele aquí. Creo que me duele aquí. espalda baja. Ujú. Le digo, ay, tengo mucho dolor. Y ya, se me iba y me venía. Y le digo, ay, me duele. Entonces él va y le dice a sus papás. Ujú. Y pues ya llegan y me dice, vamos a tomar el tiempo. Y ya toman según ellos el tiempo. Y me dejaron hasta las 5 de la tarde con los dolores. Me llegaron unas visitas y se quedaron a platicar con las visitas. Él se va, él se fue con su papá porque eran mecánicos. Yo me quedé con su familia, o sea, con su mamá y sus hermanas. Llegaron unos familiares y se pusieron a platicar. Entonces, pues yo por no molestar, ellos ya sabían que yo ya tenía los dolores. Yo por no molestar, me aguanté mucho, mucho, mucho el dolor, mucho. Entonces, como yo ya no aguantaba, ya no podía, eran las 5 de la tarde, pues yo empecé a las 7 de la mañana. ¿A qué horas para ti ya el dolor era insuperable? O sea, de que te lo empezaste a Como a aguantar. las 3 de la tarde, ya O no, sea, ya era algo que ya me hacía llorar. Y lloraba en silencio y como tenían unas accesorias, yo me metía a una accesoria y pues me tumbé ahí en el ¿qué es una piso. accesoria? Perdóname. Eh, un, un cuarto un cuarto que rentan como para tienda o para algo así, Ah, como un local como un comercial. local comercial. Y y tenían cosas ahí, entonces yo me tiré como si fuera un perro, literal. Me tiré ahí en el piso, me hice bolitas y ahí me quedé. Hasta las 5 de la tarde, que se va esta persona, me buscan, me encuentran ahí y yo ya no podía, o sea, ya no podía ni moverme. Todavía me llevaron caminando al hospital, Caminando. ¿A cuánto estaba el hospital? como un poquito más de media hora Caminando. caminando. ¿Y por qué te llevaron caminando? Perdóname. No lo sé. Tenían carro. Sí tenían carro, pero los que lo manejaban era el papá y el hijo, pero no estaban. Entonces me llevaron caminando. Y yo no podía ya con el dolor, ya no podía caminar. Llegando al hospital, se me revienta la fuente. Justo llegando. Justo llegando se me reventó la fuente. Cuando me dieron la bata para que me la pusiera, se me reventó la fuente. Yo le dije, es que ya me hice pipí. Y me dijo, no, es que se te reventó la fuente. Y entonces prepararon todo para hacerme cesárea. Y ya, mi hijo nació 5:30. Entonces, cuando llegamos a casa, ya que salí, que me dieron de alta, pues la señora no me ayudó, nadie me ayudó, mi hijo llore y llore. Hoy en día me doy cuenta que mi hijo tenía bilirrubina. Porque estaba llore y llore y llore y llore y estaba muy amarillo. Y mi nieta presentó esos mismos síntomas, entonces yo retrocedo Asumiste. el tiempo, retrocedo el tiempo y me doy cuenta que eso pasó. No. Pero pues nadie me ayudó, nadie nada. Era una niña cuidando a otro niño. ¿Por qué cuando nace tu bebé la familia tiene algún tipo de no se encariñan con él, les da totalmente igual? ¿Qué pasa? Mi familia por parte de mi La, mamá, la fam- sí, Ajá, la sí. por parte de él, no.
Ellos decían que no era que hijo. no era su hijo. ¿Y por qué si tenían la certeza de que no era hijo de él, por qué te dejaron quedarte en la casa? ¿Cómo fue que ellos accedieron? Yo creo que fue la presión de mi mamá mi mamá con mi tío a decir, se hace responsable, se hace responsable, se hace responsable. Y fue tanta esa presión, no tanto porque ellos quisieran, sino fue la presión las que, la que provocó que yo me quedara ahí. Claro. No, No te ayudaron en absolutamente nada. ¿Qué es lo que se hacían? ¿Te daban de comer nada más? ¿Te pasaban, te compraban pañales? ¿O no hacían nada? no, porque en ese tiempo, eran pañales de tela. Y me hacían lavar los pañales de tela, pero nunca me enseñaron a lavarlos. Entonces, yo me sangraba mis manos. Yo me sangraba porque me decía, hasta que quede blanquito. Y yo me sangraba mis manos. Pues yo no sabía nada de eso. Mi mamá Chabela, pues nunca me enseñó a nada, porque pues era la consentida. Y, y, y pues no sabía yo nada. Y pues pasa el tiempo, conozco al papá de mi segunda hija, Nada más pregunta, ¿cuánto tiempo estuviste dentro de esa casa? como 3 meses, después de que nació mi hijo. A los 3 meses tú te vas ya a casa de tu mamá Chabela, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás ahí en esa casa? Con mi mamá Chabela, Ujú. pues ahí estuve todo 2, 3 años, me parece. Porque me metí a trabajar a una tienda ahí en el centro y ahí conozco al papá de mi segunda hija, que era un militar. Pero viví una vida llena de violencia. En mi embarazo, luego quedé embarazada. Y Ujú. bueno, luego me llevó a vivir con él. Quería más a mi hijo que a mi hija. ¿Cómo? Tú tenías un hijo, ¿no? Ya tenía a mi hijo ¿Te el mayor, embarazas? ya tenía a mi hijo el mayor. Conozco al papá de mi segunda hija. Mi hijo tenía 2 años Y lo quería más a él, y que lo no era su quería hijo. más, ajá, Porque era hombre, tal vez. y lo quería más. Entonces, mi hijo todavía no tenía apellido, o sea, todavía no lo registraba y él lo registró. Entonces, nace mi hija. Bueno, durante el embarazo, él me lleva a vivir a su casa con su mamá. Yo no sé si él nunca lo vi, pero sí tomaba y se ponía muy violento y me pegaba mucho. A Sí, sí, puño sí, limpio. sí. Eh, ¿Cuáles eran sus pretextos? mm, no había pretextos, de la nada. Y embarazada, ya tenía yo como 7 meses y me dio una santa golpiza, me pateó el estómago. La casa era de lámina, el cuarto donde vivíamos. Levantó las láminas para meterse, o sea, así fue una violencia espantosa. Nace mi hija y yo le hablo a mi mamá Chabela, ¿no? La verdad es que mi mamá Chabela siempre estuvo al pie de mí, a pesar de que yo era cabeza dura, porque si ella me decía, no lo hagas, yo lo hacía, ¿no? Le hablo a mi mamá Chabela que ya, pues ya me voy a aliviar. Fueron por mí. Me- yo, eh, de ella yo me alivié en la zona de hospitales, en el Gea González. Entonces, de Ciudad Azteca hasta allá fueron por mí en taxi. Y ya me fui, me llevaron allá a cuidar. Mi mamá Chabela siempre me cuida en mis embarazos porque fueron cesáreas. Entonces,
ya me estuve ahí en la recuperación. Luego me regreso otra vez con él a su casa y siguen las violencias. Siguen los golpes, él no llegaba y cuando llegaba borracho a golpearme, o sea, y yo un día pues decido irme. Mi hija tenía como 6 meses y me voy otra vez de regreso con mamá Chabela, porque pues ya mi mamá ya no. Entonces, yo tenía coraje y mi mamá Chabela me decía, es tu mamá, debes de quererla, no debes de juzgarla. Pero me dolía mucho. Y bueno, pues ya. Ok. Lo más terrible fue cuando me meto a trabajar a una empresa de limpieza y conozco a unas personas, ¿no? Unas ¿Qué señoras empresa de limpieza doméstica? No, limpieza. de, de Edificios, de oficinas. Ajá. oficinas. Entonces, ahí viene lo terrible porque conozco al papá de mi tercer hijo. ¿Cuántos años después? Perdóname, ¿cuánto tiempo después? 3 años después. 3 años después. Lo conozco y ellos vivían en la Morelos. Entonces, pues es gente violenta, ¿no? Es gente Digo, como en todos lados hay fea. gente Ajá. muy violenta, pero sí Es gente se sabe más que por violenta. el rumbo hay gente que es muy violenta. Entonces, ya lo conozco todo. Y pues, como ya llevaba yo 2 hijos, pues la mamá, horrible conmigo. La mamá de él. Ajá, ahí sufrí mucha ¿Por qué? violencia. ¿Qué te decía la mamá? ¿Te llevó a presentar con su familia? ¿Qué pasó? Sí, de hecho, pues me llevó a vivir ahí a su casa. ¿Cuánto tiempo después de conocerlo te embarazaste? Pues casi luego me embaracé. Y te llevó a vivir. Ajá. Entonces, pues ya, él dijo que no quería a mis hijos, que no quería que mis hijos estuvieran conmigo. Y con todo el dolor de mi corazón dejé a mis hijos con mi abuelita. Cuando mi hija Gris tenía 3 años, mi mamá Chabela me dice que vaya por el niño porque le gustaba mucho estar en las maquinitas. Y para ella, pues eso era muy malo, ¿no? ¿Por tu hija o por tu hijo? Por mi hijo, Ok. ¿Cuántos años tenía tu porque hijo? él era ya más grande, tenía Sí. 9 años. Ok. Voy por él, me lo llevo. Pero como pues yo toda mi vida he vivido violencia, pues no identifiqué la violencia. Lo peor de todo es que yo no trabajaba. Cuando estaba con él no trabajaba. Aunque no me faltaba nada porque él se hacía cargo de todo, ¿no? O sea, no me daba un peso, pero él compraba todo lo que hiciera falta. Pero abusó de mi hijo. Lo golpeaba, le decía, es que él era policía. Y le decía, acompáñame. Toda la vez se la pasaba incapacitado, ¿no? Y le decía, acompáñame. Y me decía, me lo voy a llevar. Cuando regresaban, ay, es que se cayó. Ay, es que se golpeó. Entonces llegaba con la cabeza abierta, con moretones, con golpes en los pies, en las piernas. Y ellos eran de que cada 8 días tomaban. Cada 8 días, mamá, hermanos, todos tomaban cada 8 días.
Entonces él hacía que yo estuviera ahí presente, ¿no? Tú no tomabas. Después empecé a tomar, pero no mucho, porque casi no me gusta. Pero por estar ahí, o sea, nada más me tomaba así como que. Y después empecé a escuchar. Esto tampoco nunca lo he hablado con nadie. Después empecé a escuchar gritos, ¿no? De mi hijo. Y yo me levantaba para ir y él me detenía. Y me decía, espérame, yo voy. Y pues yo cegada, porque según yo lo amaba, que hoy me doy cuenta que ni siquiera era amor, ¿no? Era como codependencia o no sé, ¿no? Después mi hijo aparecía con los oídos inflamados, con las orejas, con golpes. Y pues yo lo creía, ¿no? Porque mi hija estaba ahí, mi hija chiquita, o sea, la más chiquita, y la acostaba con él. Entonces, un día veo a mi hijo con los oídos, con las orejas infladas como si fueran globo. Y para esto, creo que primero fue eso. Lo veo así y dije, bueno, ¿y ahora qué pasó, no? Y me dice, es que creo que algo me picó y tenía los puntitos. Lo llevo al infantil y mi suegra me dice, no, 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 ni se te ocurra llevarlo, porque se va a enojar. Dice, no, no. Le dije, no, pues es mi hijo, lo tengo que llevar, ¿no? Y no me importó y me lo llevé. Le picaba las orejas con agujas, le rompió los cartílagos. Se le regó el líquido de las dos orejas. Lo hospitalizaron. Y pues le hicieron la cirugía de las orejas. Vieron que era violencia. Y pues me entrevistaron y todo. Y pues ya vieron que yo, o sea, yo no tenía nada que ver, ¿no? Salió. Y después él lo golpeó, se resbaló y se pegó en la cabeza. Entonces empezó a perder la vista, la vista. Tu hijo. Tuvo desprendimiento de retina. Le desgració la vida a mi hijo. Y yo veía que mi hijo chocaba con las cosas y le digo, oye, pues no está bien. Él está chocando. Se caía una moneda y andaba así, mi hijo. Y le digo, ¿qué? O sea, ¿qué pasa? Vamos a llevarlo al doctor. No, pues no, me daba vueltas y vueltas hasta que un día yo agarré a mi hijo y me lo llevé. Él te decía, sí, ahí lo vamos a llevar. Ajá. Ok. Y un día yo agarré y pues ya me lo llevé. Lo busqué, dónde llevarlo y ahí en el de la luz le hicieron la primera operación. Perdió el ojo, Uno. perdió el ojo. Tuvo desprendimiento de retina de los dos ojos. En el otro, ya lo llevé al Conde de Valenciano y ahí le salvaron el otro ojo. Pero hoy en día ve el 20% de lo que nosotros vemos. Entonces lo mandan a la cárcel a Qué bueno. Estuvo 10 años. Pues sí, pero lo malo era que me sentía con un compromiso moral por mi hija.
también, ¿no? Porque pues Su papá. su papá. Y iba yo a visitarlo en ese inter. Bueno, después de tiempo, porque pasó tiempo. Conozco a una señora ahí adentro que tiene a su hijo ahí. Y entonces me dijo que si yo quería trabajar para ella, porque me corrió mi suegra, porque se hizo un desastre y pues yo Claro. me quedé en la calle. Y pues obviamente mi familia ya no me iba a apoyar por lo que había pasado, porque pues también de alguna manera era culpable y yo no. A mí me deslindaron porque también me llevaron a declarar. A mí también me llevaron a declarar. Yo no sé si tenga antecedentes penales o no, pero yo supongo que sí, porque me llevaron a tomarme huellas. Me deslindaron de eso y solo él quedó en la cárcel. Se aventó 10 años. Porque lo acusaron de mental. Le metía un palo del cepillo de los... para lavar el baño. Sí. Lo bañaba con agua fría, mi pobre hijo. Y yo de verdad no identifiqué la violencia. Y conozco a esta señora ahí adentro y me dice, trabaja conmigo y pues le llevas de comer y pues le llevas para los dos y así andaba yo. Su esposo de la señora quiso abusar de mí también. Estuve trabajando un rato ahí, como unos 2 años, pero pues yo haga de cuenta que era la esclava, ¿no? Porque me levantaba bien temprano, hacía el quehacer, me lavaba la ropa de todos, les ayudaba a preparar los alimentos que iban a vender, porque ella vendía quesadillas ahí en Magdalena de las Salinas, en Ortopedia. Y así viví mucho tiempo. Y ahí conozco a una persona que iba a vender artículos para el hogar, como un abonero. Y pues yo le saqué una plancha y ya se la iba pagando, ¿no? En abonos. Entonces un día me dijo que por qué no trabajaba con él. Y pues le dije que lo iba a pensar y ya lo pensé y pues sí, me fui con él a trabajar, porque ya no quería estar ahí. Mi hija, los 6 años de escuela, estuvo en una escuela diferente. Cada año cambiaba de escuela. Cada año cambiaba yo de lugar. Cada año estaba de un lugar a otro y así. Esta persona que me ofrece el trabajo, que era el abonero, me convierto en su amante. Él era casado. Duré con él 13 años. Pero también me hacía muchas cosas terribles, terribles. Me golpeaba, me... Ay, perdóname. No te Cuando preocupes. íbamos que me llevaba a un hotel, porque siempre íbamos a los hoteles, este, me hacía muchas cosas terribles, me golpeaba, me llenaba de terror, siempre eran así como, era muy violento. Cuando íbamos a entregar fuera, la mercancía, que a Pachuca, que a Querétaro, así, porque hay mucha gente que trabaja aquí, viene desde allá. Mm. Entonces íbamos a entregar mercancía y es así en la carretera, se bajaba
igual, o sea, discutíamos, me bajaba, me espantaba, me decía que me iba a matar y que me iba a dejar ahí y así. Y lo más terrible de eso, de esas agresiones, un día me ahorcó y ya, o sea, perdí como que la noción, ¿no? Y un día él tenía una oficina ahí en la Colonia El Sol, en Ujú. esa. Se enteró que yo iba al reclusorio y me golpeó, me encerró, me amarró con cinta canela de manos y pies y me dijo que me iba a matar y me iba a hacer en pedacitos. Tenía una caja de esas de los estéreos de antes que se llamaban Genesis, no sé si los recuerde. Ujú. Y esas estaban muy grandes, esas cajas. Me dijo que me iba a meter ahí. Ahí, yo sí pensé que ahí era mi fin. Me dudó toda. Ay, discúlpeme, estaba yo No te preocupes. menstruando en ese momento estaba yo menstruando. Me quitó todo y pues para mí fue la más grande humillación de mi vida también, ¿no? Porque pues es algo muy íntimo y, y así, así duré 13 años con ese tipo de violencia. Un día igual, yo me encerré en el baño, ahí estaban mis hijos, porque ya después los pude recuperar, no podía yo verlos. Y los recuperé, ya vivía yo con ellos y me encerré en el baño para que ya no me hiciera nada. Rompió el vidrio del baño, se metió y me dio una golpiza tremenda. Cuando pasó eso, pues yo decido irme a Veracruz, Coatzacoalcos, Veracruz. Ahí vive mi papá y su familia. Yo no conocía a mi papá. Lo acababa de conocer a los 23 años. Entonces yo me fui pues cerrada de ojos sin saber, ¿no? O sea, otra vida, otras costumbres, otro... Pero yo ya quería cambiar de vida, ¿no? Ya no podía seguir viviendo así, o sea, era de que todos me ponían el pie y era una violencia espantosa. Siempre viví violencia espantosa así. Y me voy. Y pues sí, viví unos, una época tranquila, pero él me seguía viendo. Él seguía yendo. Iba a verme, me daba para que yo viniera y así. Se terminó un poco la violencia, pero porque pues ya estábamos lejos, ¿no? Mi hija se casa, la más chica. Mi hija, la más grande, tuvo a su hija y se regresa acá a México. Mi hija, la más chica, se casa, mi hijo se casa y dije, bueno, ¿yo qué hago? Y me dice él, pues regrésate, vente para acá. Te rento un cuarto y así. Dije, pues sí, pues me regreso para que voy a hacerles ahí la maldad a mis hijos, ¿no? Y me regreso, pero pues sigue siendo la misma violencia. Y después, como yo trabajaba con él, porque él era el dueño del negocio. Yo era cobradora y vendedora. Entonces, como yo trabajaba con él, le dije que ya no quería.
ya no quería seguir, ya no quería vivir con él, ya no quería estar así. O sea, ya no. Y me habla bonito un cliente que ya lo conocía, pero pues obviamente no sabía. Y me empieza a hablar bonito y no sé qué. Y un día, este, él y mis hijos me corren de la casa. Él puso a mis hijos en mi contra y empezaron a discutir y pues la que salía sobrando según era yo. Y se me ocurre hablarle por teléfono a este cliente. Y me dice, pues vente para acá. Y ahí voy. Pues ya no me dejó salir. Haga de cuenta que estaba yo secuestrada. Secuestrada total, así. Como al tercer día, de la nada, él tenía muchos cuadros colgados así en la pared. Y yo le pregunté por qué tenía tantos cuadros en la pared. Y me dijo, es por cada mujer que he tenido. Y eran así, así demasiado, o sea, tapizadas las paredes, ¿no? Y así de la nada, como los 3 días, empezó a tirar, a romper, a tirar todo, 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 todo. Y ahí empezó la violencia. Y a mí me golpeaba horrible, como si fuera hombre. Mm, Me pateaba, me tiraba, me jalaba del cabello, era, eran golpes horribles. Ellos tenían puestos ahí en 18 de marzo, él y su hermano y su papá. Entonces, me llevaba al puesto y me encerraba ahí, o sea, no me dejaba salir a ningún lado. Ahí tenía que hacer del baño en un bote y no me dejaba, ¿no? Y hacía que yo me bañara con agua fría y si se enojaba, me sacaba desnuda al balcón. Fue una violencia muy espantosa. Y ahí sí estuve como secuestrada porque teléfono que me llevaban mis hijos, teléfono que me rompí. Ahí estaba yo incomunicada, totalmente incomunicada. No podía moverme, pero él decía que sus amigos eran la Reina del Sur y pues el Chapo, me supongo. ¿Era de dinero él? No, no era de dinero, pero decía que su papá, pero ahora ya sé que les llaman papá a los que, de los narcos. Decía que su papá estaba ahí en Tepito y entonces llegaba con cosas. Y lo que pasaba, él decía, va a pasar esto en las noticias. Y pasaba. Va a pasar esto y agarraron a no sé quién y va a pasar aquello y pasaba. Y ahí estuve como secuestrada. Entonces yo pedí ayuda con una psicóloga que estaba yo yendo antes se llamaba InMujeres y le pedí ayuda y ella me ayudó a salir de ahí. Duré un año. ¿Cómo saliste de ahí? Me llevó, me iban a llevar a un lugar donde llevan a las personas a resguardarlas. Ujú. Pero me dijo, ahí yo te recomiendo que no vayas, que si tienes un familiar, una amiga o algo, que vayas mejor con ese tipo de personas, porque si tú entras a estos lugares, vas a salir peor.
Entonces el porque, maltrato continúa y es peor ahí a veces. porque ahí está peor. Ahí tú ves niños, personas adultas, personas, mujeres de personas, de narcos, ahí sí ves. Entonces, ya hablé con mi amiga y me fui. Ya después él me buscó y todo, pero no, o sea, ya no, ya no regresé. Claro. Pero ahí sí duró como, o sea, un año exactito. Que digo, y tal vez lo voy a decir a manera de reflexión, pero muchas personas pueden llegar a decir por qué va de un lugar a otro y otro y otro. Y esto lo he platicado porque para mí es algo mucho más complejo que simplemente hecho de andar de aquí para allá. Yo lo platicaba con psicólogos y el hecho de salir de un círculo de violencia es muy complejo. Y muchas veces lo que sucede es que cuando alguien no ha tenido ese amor desde niño siempre lo va buscando. Y, y cuando encuentras amor, aunque sea mínimo, uno va y cae. Y es una situación que es bastante entendible y algo que es muy fea, una cosa muy fea de la vida es que tendemos a repetir patrones. ¿A qué me refiero con esto? Que si muchos de nosotros, tal vez no en todos, pero si muchos de nosotros hacemos un análisis de las parejas que hemos tenido, nos vamos dando cuenta cómo repiten ciertas cosas. Y romper ese patrón es algo muy difícil, muy difícil. Entonces, yo los invito que, digo, sé que muchos tal vez pueden atreverse a juzgar, pero no están en tus zapatos. No sintieron, no vivieron lo que tú has vivido desde los 9 años. No, la verdad es que yo ante la gente y ante mi familia, pues sí, he sido lo peor porque he permitido que violentaran a mi hijo. Y es algo que mi familia y la gente pues lo ve de esa manera, ¿no? Yo lo platicaba con la psicóloga, Ujú. porque pues ya hace tiempo que estoy en tratamiento psicológico, precisamente por eso de la violencia del abuso sexual. Y yo le decía, de verdad, yo no me di cuenta, de verdad no. Y ella me decía, ¿sabes qué? Lo que pasa es que como tú toda la vida has vivido violencia, no la supiste identificar, no la sabes identificar, porque para ti eso era normal. La violencia es normal para ti. Le digo, es que la gente dice que yo me hice tonta, ¿no? Pero realmente no, Uno no se da cuenta o no sabe cómo salir. no lo vi. Sí, claro. Y pues yo he tratado de salir adelante y doy gracias a Dios porque pues hoy en día me siento fuerte, me siento fuerte y creo que ha sido un proceso muy, muy difícil. Y hoy tengo, hace poquito, hace un año, 2 años, la verdad yo no quería vivir. Porque este, tuve otra pareja, ¿no? Te digo, es que brinco de pareja en pareja y eso me identificó mucho con este chico, ¿no? Claro. El chico del capítulo que les decía, por eso ya vino. Entonces, ese, tuve otra pareja igual, o sea, alcohólico, igual, pero ahí ya yo me volví violenta. Ahí ya ya fui la violenta. Y yo dije, o sea, soy capaz de tanto coraje, o sea, de hasta de matarlo. Y entonces pido ayuda
Y a partir de ahí, pues ya estoy en terapia psicológica, ¿no? Y me mandaron con el psiquiatra, Claro. porque ya mi violencia ya era extrema. Ya era sí, Mi violencia ya era extrema porque yo ya rompía cosas, ya aventaba, ya gritaba. Y me sentía, en esa relación me sentía rota, totalmente rota. Y digo yo, ¿eso es lo que inspiro? Y yo quería morir. Nunca he atentado contra mi vida, pero yo quería morir, me quería acabar con mi vida, porque pues hay veces que uno lucha, hace cosas por querer salir adelante y no más, no, o sea, no sé qué pasa que no podemos salir. son los patrones que hay que romper. Los patrones ocurren en el amor, ocurren en el dinero, cuando la gente... tuve un patrón muy triste cuando yo era emprendedor y estaba empezando, mi patrón era que los clientes no me pagaban. Era, tal vez una tontería para todo lo que me estás contando, pero era algo que yo vivía. Yo me dejaba, y yo me dejaba, y yo me dejaba hasta que hubo alguien que vino a mi vida y que me dijo, conmigo esas cosas no van a volver a pasar. Pero esas cosas se rompen y es difícil porque tenemos que ser conscientes primero de eso y luego afrontar como dicen, pues después del miedo es donde está la felicidad. ¿Qué pasó ahora? ¿En qué situación te encuentras? ¿Sales con alguien? ¿No sales con nadie? ¿Estás sola? ¿Qué es? Ahí va lo otro. De esa relación que le digo que esta persona era alcohólica, yo me refugié mucho en mi trabajo. Mucho, 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 mucho en el trabajo. Trabajaba sábados, domingos, turnos dobles, porque en ese trabajo donde estaba, se trabajaban los 3 turnos. Entonces, me refugié mucho ahí. Empecé a vender cosas, empecé a vender zapatos, empecé así. Ahí entra una persona a trabajar y empecé a salir con él. Y él me dijo, no, pues te voy a sacar de ahí, que no sé qué. Y yo por quererme salir, la verdad es que no sé qué pasa por mi cabeza. No te preocupes. No sé qué pasa, pero no tengo un lugar donde vivir. No tengo un lugar donde diga de aquí no me voy a mover. Y yo pienso que por ahí va. Porque pues es difícil ir con la familia, es difícil ir ahora con los hijos que pues obviamente ellos me dicen, mamá, vente para acá, vente para... Pero pues usted sabe que no, no. Por estar en una zona de confort, he tolerado muchas cosas también, ¿no? También es mi culpa. Salgo con esta persona, pues ya salimos un rato, me ayuda a salirme de ahí y él tiene un departamento que no ocupa. Y me dijo que llevara mis cosas ahí y ahí me podía yo quedar. Y yo dije, pues qué padre, ¿no? O sea, que me dio esa oportunidad y pues ya le pagaré yo la renta. Ya dijo, no, no me pagues y ya. Total de que ya empezamos a salir. Y en enero se va a vivir conmigo, como a los 3 meses. Y yo me quedé así. Pero se vuelve a repetir la misma historia. Se vuelve a repetir la misma historia. Pero ahorita estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Y él me ha humillado mucho. Una vez me golpeó
Ya no volvió a pasar, pero tiene arranques de violencia. Entonces, pues ahorita actualmente estoy ahí con él, pero me siento firme, me siento bien, me siento decidida a tomar una decisión. Ya no me quiebro tan fácil. Y ahorita mi meta, lo que quiero hacer, ahorita ya, terminé la secundaria y dije, bueno, si él me quiere, si vamos a estar por conveniencia juntos, porque pues obviamente no hay amor, él sigue hablando con sus ex, sigue estando con sus ex, porque las ve, les habla, está con, y no nada más con una, ¿no? Sino con varias, porque se cree como si fuera la última maravilla, ¿no? Y me quiere hacer chiquita, pero en lugar de hacerme chiquita, no me hago chiquita. Creo que me está sirviendo mucho la terapia que estoy tomando. Y decidí emplear mi tiempo en algo productivo. Me metí a la secundaria, ya terminé mi secundaria, nada más espero mi certificado. Ahorita empecé a vender zapatos otra vez, o sea, empecé otra vez a levantar un negocito, a tener un dinero extra porque quiero meterme a estudiar. Quiero estudiar podología. Entonces, pues ahí sí se lleva bastante dinero, pero yo sé que lo voy a lograr. Ok. Y yo estoy seguro de que lo puedes lograr. Eh, si me permites, yo quisiera decirte algo con todo el respeto y el cariño del mundo. ¿Está bien? Eh, yo considero, esto lo tendrías que platicar evidentemente con tu psicóloga, pero ni por conveniencia creo que deberías estar ahí. Te lo digo de todo corazón. Ojalá puedas tomar pronto la decisión de salirte y no comenzar nada con nadie en mucho tiempo. Creo que, creo que el hecho de a veces de romper estos ciclos requieren de golpe. Si tú decides, te lo digo así, te lo digo de todo corazón, si tú decides hoy, esta semana, salirte de ahí, yo te apoyo. Yo te doy para que vivas en un lugar. Te lo digo en serio, te lo digo en serio. Pero necesito ver y que tomes una decisión. Porque si no lo haces en caliente, a veces las cosas no funcionan. No funcionan. Cuando uno tiene eso, es ya, ahorita. Y mira, y hacer cosas en caliente es bueno y es malo. A mí me ha pasado, me ha funcionado muchas veces. Así en caliente decidí abrir un podcast una vez y decir, todo el ahorro que hoy tengo lo voy a invertir en unos micrófonos y en unas luces. Y gracias a Dios y a la educación que me dieron mis padres, pude hacer que esto funcionara. Y tampoco lo hice de manera improvisada porque yo tenía conocimientos. Pero si tú hoy te sientes decidida, si tú hoy te sientes este con las ganas de salirte de ahí, cuentas conmigo. Cuentas conmigo y de decir, si vas a tener una relación por interés, que sea mejor con nosotros y aquí vemos qué hacemos, y te impulsamos en lo que puedas hacer y te apoyamos con un lugar para que puedas vivir. Pero ya es momento de romper eso. Yo te lo dejo ahí, tú decídelo, tú piénsalo, tampoco te voy a obligar, pero es importante que salgas lo antes posible. Sí, de hecho, eso es lo que he estado pensando hace tiempo, porque ya pues dentro de poco ya voy a ser una persona adulta mayor, ¿no? Pero quiero estar bien, quiero estar bien y creo que hoy me siento fuerte, hoy me siento bien y yo sé que ya soy grande para estudiar, pero nunca me dejaron, se me dio la oportunidad de estudiar. Y la verdad, sí quisiera hacerlo.
Y ahorita logré terminar la secundaria. Y sí quisiera hacerlo. Y eso de salirme, sí lo he estado pensando y planeando. Pero quiero algo cerca del trabajo. Donde sea. Tú dime dónde. Es tu decisión. Pretextos me puedes poner muchos y está bien. No pasa nada. Si tú la tomas, está perfecto. Cuenta conmigo. O sea, así te lo digo, cuenta conmigo. Yo lo único que quiero que sepas es que, pues, gracias a Dios y a todos tengo el apoyo de la gente. Y si la gente ve los videos, yo puedo costear este tipo de cosas también. Porque pues también hay que ser agradecido. Pero te doy total libertad. Piénsalo, medítalo. Y aquí tienes y cada vez que se pueda un apoyo con mucho gusto. Aquí estamos a la orden, ¿sale? ¿Algo más que quieras agregar? Pues yo espero que mi historia le sirva a alguien, a mucha gente, ¿no? Claro. Porque a veces sentimos que el mundo se nos acaba. Y creo que yo, a la edad que tengo, apenas voy a empezar a vivir. Así Cuando es. debería de, a esta edad, pues ya estar más tranquila, ¿no? Pero pues creo que apenas voy a empezar a vivir y a tomar decisiones. Las empresas más grandes y más importantes en la historia muchas veces comienzan a esta edad. Así fue creo que el KFC. De verdad, te lo digo de todo corazón, no estás en una mala edad. Siempre yo digo ya los 30 y ya. Pero aprendí eso, a los 20 tuve oportunidades, a los 30, a los 40, a los 50 y hasta los 60. Y seguramente hasta que yo me muera puedo seguir teniendo oportunidades. El mundo no está terminado. Afortunadamente te has dado cuenta y te has dado la oportunidad de abrirte. Y eso que acabas de hacer hoy es algo que no muchos de los que nos están viendo se atreverían a hacer si hubieran vivido esta situación. Hay mucha gente allá que de verdad la cantidad de testimonios de abuso que nos llegan es impresionante. Es tal vez lo más recurrente que tenemos. Entonces, cada persona tiene su tiempo, cada persona sabe cuándo va a soltar, cuándo va a decir las cosas. No necesita decirlo aquí, tampoco. Pero hay muchas personas que, esto lo digo porque hay muchas personas que juzgan y que pues desgraciadamente no han vivido, bueno, afortunadamente no han vivido estas situaciones y no se pueden poner en los zapatos que hoy tú traes. Así que de todo corazón cuenta con mi apoyo. Sé que cuentas con el respaldo de mucha gente de la comunidad que va a ver esto, que de verdad que me admiro y la respeto mucho porque están siempre abiertos a escuchar las historias y a no juzgar y a no emitir comentarios, sino vamos, tú puedes, tú puedes. Es la gente que vale la pena. Muchas Entonces, gracias, la verdad es que es la primera vez que me atrevo a hablar y creo que pues tú me impulsaste. Tu programa lo escuché desde hace tiempo y eso me impulsó, ¿no? Me ha dado, he escuchado y he tomado muchas cosas, a favor y pues espero que mi historial le pueda servir a alguien y que sepan que no están solos, que Dios está con nosotros, porque lo que he aprendido, pues es que Dios le da las grandes batallas a los grandes guerreros, ¿no? Hoy lo aprendí. Porque siempre renegaba de Dios, renegaba de todo el mundo, de mi mala suerte, de... Yo me sentía como un perrito que va a pedir comida y lo patean, ¿no? Como un perro que donde quiera que se acercaba lo pateaba, no lo corría. Así me sentía. Pero hoy no, hoy no. Empecé a vender
otra vez mis cosas y creo que me está yendo bien. Creo que voy a echarle muchas ganas. Sí, échale muchas ganas. Aquí no voy a decir el nombre, pero hubo un capítulo que hicimos de Anónimo. Este, y hoy esa persona se encuentra aquí con nosotros trabajando. Lo dijimos que le íbamos a apoyar y es una persona tan linda y poco a poco va saliendo de esa depresión, de esos temas. Evidentemente los comentarios en su capítulo le afectaron mucho porque pues ella estaba con la persona también que le hacía daño. Pero es poco a poco. Esto no es tampoco a veces de golpe, estas situaciones son complejas. Y pues nada, agradecerte mucho, de verdad, nuevamente. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, de verdad, por escuchar estos capítulos, por comprender a los invitados. Yo los invito porque no solamente ella, no solamente yo hemos estado en círculos viciosos, en situaciones donde aparentemente no hay una salida o no se ve por dónde. Eso es lo complicado de estas situaciones. Por eso hay muchas mujeres que desgraciadamente terminan siendo víctimas de feminicidio, porque a pesar de que era muy obvio que se tenían que salir, el lavado de cerebro que pasa en estas situaciones es impresionante. Yo he platicado y tengo una muy buena amiga que yo la conocí, vivía en una jaula de oro, literalmente, casa de $2 millones, impresionante. Y ella vivía una violencia muy compleja, muy fuerte y muy fea. Y ella no sabía cómo salir a pesar de eso. Tenía todo, pero no sabía cómo, no sabía cómo, no sabía cómo. Afortunadamente, la única solución es que esta persona muriera para que ella pudiera quedar libre. Hoy ha empezado su vida, hoy tiene negocios, hoy está saliendo adelante, se metió a estudiar. Pues nada, es una invitación que yo les hago y si en algo les puede servir este programa, pues adelante, hay que echarle muchas ganas a la vida y no hay que agradecer las cosas malas que suceden, pero hay que aprender de ellas. Ya pasaron, ya sucedieron, uno decide qué hacer con esa información, uno decide tirarse, uno decide levantarse, no es fácil, si necesitan ayuda hay psicólogos, hay psiquiatras que los pueden apoyar, porque muchas veces esto no solo es de voluntad, a veces ya esto que ocurre ya es un tema donde tu cerebro ya no funciona de una forma óptima y hay que meter unos tornillitos para apretar nuevamente y que esto vuelva a funcionar. Así que si ustedes sienten que hay algo que está pasando en su vida, acudan a personas profesionales porque estoy seguro que ellos los van a poder ayudar. Yo te digo y te doy la mano nuevamente para ofrecerte mi apoyo. En el momento que tú lo quieras tomar, aquí vamos a estar para apoyarte en lo que necesites. ¿Sale? Y pues bueno, nos vemos amigos de Anónimo en un siguiente capítulo. Muchísimas gracias por todo el apoyo, de verdad, todo el apoyo. Me siento una persona bendecida, me siento una persona muy amada y querida. Y bueno, muchísimas gracias amigos de Anónimo, gracias por todo su apoyo. Nos vemos en un siguiente capítulo. Cuídense mucho, hasta luego. Se puso a llorar ahí y, o sea, se agarró y empezó a llorar. No manches, a todo el mundo nos dio pena, pues, porque el pobre brother, ¿no? O sea, sí fue una cachetadota la que le pegó. Pero ya, ahí se quedó. De verdad, o sea, como de película, todos se fueron. O sea, como que les dio pena.